Crecí en una familia en donde hablar del dinero era un tema tabú y lleno de cargas emocionales. Yo sabía que había dinero en mi casa cuando todo el mundo estaba relajado y contento. Me compraban el Nintendo y estábamos viendo a ver qué estábamos planeando, pero sabía cuando no había dinero porque era como si la molestia y la preocupación se apoderaran de mi familia. Desde entonces supe que era un tema súper difícil de tratar, por lo menos en mi casa, porque se veía como superficial o materialista o hasta poco espiritual. Y sé que muchas personas pueden pensar que no les interesa el tema del dinero, pero el hecho de que tú estés viendo esta plática desde tu celular o desde una computadora quiere decir que tú o alguien más lo utilizó como medio de intercambio. Y hoy te quiero hablar de él como lo que es, como un medio de intercambio. No importa qué tipo de vida quieras llevar, ya sea que quieras llevar una vida minimalista o quieras viajar por el mundo o quieras construir escuelas. Esta es la mejor herramienta que hoy tenemos. Y así empezó mi búsqueda, quería entender cómo era que funcionaba el dinero. Y creo que inconscientemente, por eso empecé a trabajar en bancos y en casas de bolsa. Primero aquí en México y después en Estados Unidos. Y me acuerdo que los primeros días que llegué a la casa de bolsa, empecé a escuchar palabras que en mi vida había escuchado. Escuchaba palabras como plain vanilla, forward, cap de tasa. Y en ese momento pensé, ¿cómo me voy a poder entender con el tema del dinero si ni siquiera sé su lenguaje? Y a eso me dediqué. Compré todos los diccionarios financieros y todos los diccionarios bancarios y leía todos los libros de inversiones. Y después de un tiempo me convertí en la experta en tema de coberturas cambiarias, a tal grado que hice un fondo que generaba el mayor rendimiento dentro de la institución en el menor tiempo. Y efectivamente mi relación con el dinero mejoró, solo que era de la puerta de mi casa hacia afuera. Porque de la puerta de mi casa hacia adentro estaba peor que nunca. Claro que ganaba más dinero, pero gastaba mucho más, estaba mucho más endeudada, no tenía un peso ahorrado y en la única bolsa que invertía era en la que traía colgada, con 0 pesos adentro. Después de esto me sentí como una farsante porque sabía que había personas que me hablaban para consultarme qué iban a hacer con su dinero, cuando yo no tenía ni idea de qué hacer con el mío. Y trabajar en este tipo de instituciones te permite ver muchas historias de cerca. A mí me tocó ver personas llorar porque iban a perder su casa, porque tenían un crédito hipotecario y no tenían dinero para pagar ese crédito. Pero también vi otras historias en donde las personas eran como responsables de su vida y iban construyendo exactamente lo que querían. Si querían mandar a sus hijos a estudiar al extranjero, lo podían hacer sin ninguna angustia. Y me empecé a enfocar en esas historias porque sabían que tenía como un denominador. Y eso es lo que hoy te vengo a contar, su secreto. Shh. Así tal cual. Shh. Doble S y H. Y la primera S es de saber. La segunda es que siempre tienen un presupuesto. Ellos saben a dónde se va su dinero. Y la tercera letra, la H, es de hacer. Porque estas personas saben 5 conceptos que hoy te voy a decir. La segunda S de sentir es que sienten igual que tú y que yo y que todo el mundo. Pero la diferencia es que ellos saben gestionar sus emociones. Y por último, la H de hacer es que ellos toman este conocimiento, gestionan estas emociones y actúan de manera de que les empiece a generar los resultados que quieren en su vida. Entonces nos vamos a ir por partes. Primero les voy a platicar la S de saber. Y si no tienen con qué anotar, vayan por una pluma y anoten, porque esta es la receta. Y la primera es que siempre ahorran antes de gastar. Para mí era casi imposible. Yo siempre pensaba que iba a ahorrar lo que me quedara después de gastar. El tema era que nunca me quedaba nada, ni siquiera cuando empecé a ganar más dinero. La segunda es que tienen presupuestos. Ellos saben perfectamente a dónde se va su dinero. Y ahora que me dedico a dar talleres de finanzas personales, hay muchas personas que me dicen, yo no puedo hacer un presupuesto porque no tengo ingresos fijos. Pues no, pero probablemente tienes gastos fijos y desde ahí podemos comenzar. La tercera es que siempre protegen su patrimonio. Tienen seguro de carro, tienen seguro de casa, tienen seguro de gastos médicos mayores. Y claro que de repente tienen accidentes, pero la ventaja es que se saben levantar bien rápido. La tercera es que siempre invierten. Y no siempre ganan dinero. Cuando pierden, lo toman como un aprendizaje y lo integran para tomar mejores decisiones la próxima vez. Y por último, las deudas. Claro que se endeudan, pero a diferencia de las deudas que yo tenía, que era con la tienda departamental para comprarme la bolsa o los zapatos, ellos se endeudan solamente para generar más activos.
Y así fue como supe que había perdido muchísimo tiempo aprendiéndome tantos conceptos tan complejos cuando la respuesta estaba ahí, en 5 pasos súper simples y súper fáciles de entender. Pero sabía que faltaban piezas dentro de la ecuación. Y ahí fue cuando se me apareció la segunda S, la que les dije, de sentir. Y se me apareció sin siquiera buscarla. Fue un día que amanecí con parálisis facial. Y a quien no le ha tocado ver qué es lo que pasa cuando te da parálisis facial, a mí se me hizo el ojo así, no lo podía cerrar. La boca se me caía. Y cuando tomaba agua, se me caía todo el agua. Y me colgaron el teléfono muchas veces porque cuando hablaba parecía que estaba ebria. Y me acuerdo que fui con el neurólogo y me dijo, Natalia, no te preocupes, a ti se te va a quitar en un mes, nada más tienes que hacer todo lo que yo te diga. Y empecé a hacer todo lo que me dijo, toma vitamina B12, ve con la acupuntura, haz los masajes, todo hice. Pero ese mes se convirtió en 2 años y yo no recuperaba mi movilidad. Y ahí estaba la segunda S esperando a que la reconociera. Y supe que estas personas tienen una gestión emocional diferente a la que yo tenía. Y quiero empezar a platicarles de la primera, de la alegría, porque es la que mejor reputación tiene. Y esta alegría es la que te empuja a que empieces a hacer todo, a que empieces ese emprendimiento o a que inviertas, o a que te asocies con el primo y empiecen ese restaurante con el que siempre han soñado. Pero también es la responsable y la que te aconseja que apenas te dan un aumento, te vayas a comprar una casa más grande, o que te dan el bono y que te lo vayas a gastar o que te vayas de viaje, porque claro que te lo mereces. El tema es que no le puedes dar el control de tu vida a la alegría. Te puede tapar los ojos y no ver los riesgos a los que te puedes enfrentar cada vez que vas a hacer una inversión. La segunda emoción es la tristeza. Esa que te va a estar esperando ahí para que llores con ella cada vez que tengas una pérdida. Cada vez que pierdas tu trabajo, cada vez que llegue tu socio y te diga que ya no quiere seguir contigo, ella es la que va a estar ahí. Y por algún momento en mi vida yo le permití que tomara el control. Y me aconsejó que dejara mi emprendimiento de lado, que mejor me dedicara a algo más seguro y que me regresara a trabajar a una empresa. Y le hice caso. Pero un día me llené de valentía y traté de controlarla, o más bien la controlé, y la corrí de mi vida. Le dije que yo era quien tenía el control. Y me la tuve que sacudir. Y la tienes que correr lo más rápido que puedas. Porque si llega y se instala, esta llega con maletas y de repente se te convierte en una depresión. Entonces, en el momento en que la sientas, llórala, siéntela, pero córrela lo más rápido que puedas. Porque ella es la responsable de que te quedes tirado a medio camino o que te levantes muchísimo más fuerte. Y así fue como aprendí de ella. A ser más fuerte, a ser más resiliente y a seguir adelante con más inteligencia. La tercera emoción, el enojo, que para mí era como emoción que estaba prohibida, porque realmente la veía como la emoción que más destruía, porque te puede destruir todo, desde sociedades, contratos, familias, todo. Y aprendí a verla como algo que te puede ayudar a reconstruir todo con mejores bases y con mejores cimientos, porque el enojo se va a presentar en tu vida cada vez que sientas que alguien se está pasando de la línea. Cada vez que tú veas una injusticia, ahí va a estar, dándote esa fuerza para que vuelvas a reestructurar todo, que encuentres el equilibrio y que puedas hacer todo desde unas bases mucho más fuertes y sólidas. Y por último, el miedo. El miedo que obviamente me iba a acompañar el día de hoy porque tengo pánico de estar aquí parada, pero decidí que me iba a llevar bien con él, porque se aparece cada vez que quieras hacer algo nuevo. Y a mí me encanta hacer cosas nuevas. Y supe relacionarme con él y ahora lo veo directamente a los ojos y le pregunto, ¿qué me quieres enseñar? Porque siempre trae un mensaje. A veces me dice que me cuide, que me proteja, o también que tengo que desarrollar nuevas habilidades, porque esto que se nos viene enfrente no sabemos cómo manejarlo. Y es así como aprendí que nuestro miedo puede ser nuestro gran aliado. Pero lo que sí te pido es que no le des el control de tu vida, porque el miedo, por protegerte, te va a paralizar. Y así fue como supe que saber y sentir eran partes bien importantes de nuestra relación con el dinero. Pero me faltaba la H de hacer. Y esa ni la busqué ni me encontró. Esa mi esposo me la presentó. Porque para él, si yo lo pudiera describir en una sola frase, él es diciendo y haciendo. Él es de esas personas que puede llevar todo a la acción en el momento en que se les está ocurriendo. Y yo no sabía hacerlo.
y me empecé a dar cuenta que tenía 4 obstáculos. El primero, el poquitear. Me la pasaba poquiteando. Todo era poquito. Lo que podía ahorrar era poquito, lo que podía invertir era poquito, lo que iba a ganar con la inversión era poquito. Y así me paralicé muchísimo tiempo. Pero hoy estamos en la mejor época en la historia de la humanidad para empezar mucho con poco. Incluso mi propio emprendimiento empezó con una libreta y con una pluma, pero eso sí, con muchas ganas de que la gente no pasara por lo que yo pasé para entenderle el tema del dinero. Hoy puedes tener una tienda en línea sin ni siquiera tener el inventario y tomar las fotografías e irlas comprando a medida que te las van pagando. El segundo obstáculo con el que me topé fue con el perfeccionismo, que si les soy sincera, creo que es un disfraz que utiliza el miedo para que no lo reconozcas. El perfeccionismo es el que siempre te está diciendo que te falta algo, que te faltan credenciales, que tu producto no está terminado, que tu servicio no es lo máximo. Pero la realidad es que lo perfecto no existe. Entendí que es como una parte del proceso. Porque el día que tú llegas a lo perfecto, según tu idea, puede ser que el mercado esté pensando otra cosa. O que el día que llegaste a la perfección, algo más se aparece y destituye totalmente tu emprendimiento. Entonces, adóptalo como una parte de tu proceso. La tercera, el autosabotaje. Esta vocecita que te sabe tus puntos más débiles, lo que más te da pena. Yo me acuerdo que cuando iba a empezar, para mí el autosabotaje me decía que yo era disléxica, que no me sabía las tablas de multiplicar, que no había terminado mi carrera. Pero lo único con lo que puedes asustar al autosabotaje es trabajando. De esta manera, esa voz empezó a desaparecer. Ahorita casi ni la escucho. Por último, el ser víctima, que esta es la que más te puede debilitar, porque todo el mundo te falló. Te falló el gobierno, te falló el sistema educativo, te fallaron tus papás, te falló todo el mundo. Y la verdad es que ser víctima te debilita muchísimo, porque el cambio lo tiene que hacer alguien allá afuera y no tú. Y de la única manera que te puedes deshacer de ese papel es responsabilizándote. Así es que si algo no te está funcionando, es momento de shh. Y si es la S de saber, shh, cierra la boca, porque se aprende leyendo, escuchando y observando. Si es la S de sentir, calla tus emociones y toma el control de tu vida. Y si es la H de hacer, no digas que vas a hacer las cosas, hazlas, porque haciéndolas se dicen solas. Y me quiero despedir con 2 noticias. Una muy mala y una muy buena. Y la muy mala es que lo único que se interpone entre tú y lo que quieres lograr eres tú mismo. Pero la muy buena es que lo único que se interpone entre tú y lo que quieres lograr eres tú mismo. Muchas gracias.